Por favor, les pedimos a todos que les silencien sus micrófonos hasta que empecemos. Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer café coloquial de la Usina de la Ciudadanía Renaciendo. Bueno, les presento a los expositores de hoy. Están Marcela Campagnoli, diputada nacional, Carlos Hebel, que es profesor de Filosofía de la Universidad Católica Argentina, y Gerardo Sánchez Muñoz, que es profesor de Políticas Públicas de la Universidad Austral. La dinámica va a ser la siguiente: van a ir conversando entre ellos tres a partir de preguntas concretas. Les pido por favor que silencien sus micrófonos y, bueno, y al finalizar ellos van a responder preguntas de ustedes. Así que vayan anotando las preguntas en el chat que vamos tomando nota. Marcela, te doy la palabra. Carolina habló. Anael. Carlos, Gerardo. Estaba hablando, deben haber pensado que soy loca, estaba hablando muteada. Josefina, me diste la palabra, pero ¿para qué? ¿Para que me presente? ¿Para que diga qué es esto? Para que digas hola, Hola. y empiecen a, o sea, para que aparezcas más que nada, porque no te encanta. Bueno, sí. Sí, no, acá estoy, pero no sé qué, como me diste la palabra, no sabía si querías que empezara con algo. Para ver que estuvieran los tres y que, o sea, los veía ellos, pero no te veía vos, sabía que estabas. Pero bueno, si quieren arrancar, si quieren que empecemos, arrancamos. Dale. Ya expliqué cómo era la dinámica. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Ustedes coinciden? No, porque van a explicarlo ustedes cuando termine. ¿Está? Bueno, ¿coinciden en la percepción de que el momento actual de la Argentina y tal vez del mundo se caracteriza por una sociedad que se halla atrapada entre el avance del autoritarismo y un clima de desesperanza o de escepticismo en relación a la política entre la gente? ¿Arranco yo? ¿Arranco yo, Josefina? Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, primero les explico un poquito cuál va a ser esta idea que tenemos, ¿no? Es decir, acá somos tres que venimos de tres lugares distintos para poder abordar temas que nos interesan a todos. A todos nos preocupa la República, todos queremos nuestro país y nos damos cuenta que algo nos está faltando, que desde algún lugar no estamos dando respuestas o encontrando el camino que tenemos que diseñar entre todos.
Entonces, me adelanto un poquito a anticipar lo que al final íbamos a explicar para que ustedes entiendan por qué esta usina de ciudadanía, que lo que busca es que encontremos nosotros nuestro lugar, que nos formemos para encontrar ese lugar. Alguno encontrará un rol en alguna ONG, alguno encontrará un rol en su parroquia, otro lo encontrará el rol en su grupo de egresados, otro tendrá ganas de pegar el salto a la política, otro simplemente quiere estar formado para conocer y para cuando opina estar formado. Bueno, todas esas cosas suman a la ciudadanía para dejar de ser habitantes y empezar a ser ciudadanos y abandonar el control remoto frente al televisor, que me tiro en el sillón y empiezo a insultar al televisor, y empezar a ver desde qué lugar yo puedo contagiar esperanza, puedo contagiar ciudadanía, puedo instruir al vecino o al amigo mío que está despotricando y pegándole a todo el mundo sin sentido, para encontrar un sentido en esa queja, y a través del sentido de esa queja poder rediseñar esta república que está necesitando volver a ser parida, como dice una exdiputada que siempre dice que hay que volver a parir la república. Y bueno, que estamos en esa gestación para poder diseñar este espacio, que es un espacio de formación y en formación. Bueno, y Josefina nos preguntaba sobre el tema del autoritarismo, ¿no? Si estamos en un momento de autoritarismos en nuestro país. Yo creo que el peronismo fue siempre autoritario, es decir, el peronismo en sus distintos matices, tal vez el que fue un poquito menos autoritario, pero tuvo otros defectos, fue Menem, pero el peronismo nace autoritario. Entonces, todos sus gobiernos, todas sus gestas han sido de una manera autoritaria. Cuando decimos autoritario es importante que definamos también un poco, ¿no? Una democracia es un sistema donde hay libertades y derechos que se respetan. En el autoritarismo esos derechos se restringen y en el totalitarismo se anulan directamente. Bueno, estamos en un sistema, más allá de la pandemia, estamos en un sistema autoritario. ¿Por qué? Porque en diciembre se votaron 9 emergencias, es decir, hubo una delegación hacia el presidente, hacia Alberto Fernández, en 9 temas: salud, social, previsional, económica, y 4 más que ahora no tengo presente. Pero se le delegaron al presidente. Nosotros sabemos que una república, la característica de una república es la división de poderes. Entonces, el gobierno, el Ejecutivo ejecuta las leyes que sanciona el Congreso, y el Poder Judicial controla que esas leyes se apliquen como corresponde. Y juzga cuando uno se corre de esa legalidad. Hay como un contrapeso en nuestra Constitución, que es una Constitución muy buena, donde se controla el poder con estos 3 poderes. Se autocontrola el poder, podríamos decir. Hay un control de constitucionalidad permanente, que los poderes se controlan entre sí. Al haber tantas delegaciones legislativas, que por supuesto Juntos por el Cambio no las votó, es como que se descompensa un poco esos contrapesos, y el Poder Ejecutivo pasa a tener muchas más funciones que las que por ley le corresponden. Una cosa es cuando hay una cuestión de excepción, que particularmente, como podría ser ahora en la pandemia, se restrinjan determinadas situaciones, derechos, o se haga alguna delegación porque hay un momento de excepción. Pero en diciembre no había, no existía la pandemia. Y sin embargo, el gobierno se le aprobó una ley por la cual se le delegaron tareas legislativas. Pero no conforme con eso, el gobierno decidió sacar un DNU con superpoderes para el jefe de gabinete. Yo les recuerdo que el jefe de gabinete no fue votado por nadie, lo elige siempre el presidente. Es decir, una persona que no fue votada por nadie va a administrar el presupuesto que es de todos, y que tiene por ley unos topes, es decir, cada partida tiene un monto en el presupuesto, ¿no? El jefe de gabinete puede superar ese monto, es decir, mejor dicho, puede transferir las partidas presupuestarias, pero con un tope, es decir, ese tope por ley es del 5% de las partidas. Bueno, el DNU del presidente, a quien nosotros denunciamos penalmente por ello, decidió superar ese tope, que no haya tope, y que el jefe de gabinete pueda, si quiere,
todo el presupuesto de salud, mandarlo a educación, o todo el de educación, mandarlo a obras públicas. Es decir, hay un abuso de poder, que es lo que nosotros denunciamos con el bloque de la coalición cívica. Hay un abuso de poder, porque se le está dando a alguien que nadie votó una facultad extraordinaria. Pero no solamente con eso, es decir, el haber suspendido una ley como la de movilidad jubilatoria, que costó 14 toneladas de piedra, el haber suspendido el consenso fiscal, que fue un acuerdo en que se llegó entre todos los gobernadores para que cada provincia midiera sus gastos, es decir, el amedrentamiento que hay permanentemente a la prensa libre, donde el presidente, no ya cualquiera, el presidente retuitea cuestiones agresivas hacia periodistas. Te está hablando de no de una neutralidad, no de un presidente que hace un uso ecuánime del poder. Entonces yo creo que estamos en un momento de un gobierno autoritario. Creo que excesivamente están restringidas algunas libertades. Creo que falta un plan para que esas libertades puedan ser nuevamente puestas en funcionamiento. Perdón que voy a tomar el café coloquial. Y creo yo que y por eso es que es importante este espacio y tantos otros que hay, que estemos formándonos, que estemos atentos, que estemos con los ojos abiertos, porque a veces se nos desvía un poco cuál es nuestro rol y entramos a pegarle a todo el mundo cuando tenemos que tratar de poner el foco. No quiero extenderme porque no miré el reloj y seguramente ya me extendí y Josefina me va a retar. Gracias, Marcela. Carlos. Bueno, primero saludar a todos, agradecer la invitación a este espacio que es un espacio no partidario, de reflexión y de formación, con la idea de ampliar la mirada de lo que está pasando. Evidentemente desde la mirada de la política que presenta Marcela, bueno, se ve un conflicto, un enfrentamiento muy claro entre la oposición y el gobierno en un tema puntual como puede ser el presupuesto y cómo se plantó este gobierno en esa postura de entrada, ¿no? Mi punto de vista, si bien no va en contra de lo que dice Marcela, es tratar de ver, bueno, cuál es la raíz de todo este problema que tenemos en la Argentina, que es muchísimo más amplio y mucho más grande que el de un gobierno en particular, o de Alberto Fernández o Cristina Fernández en particular. Me parece que la Argentina está viviendo un proceso histórico de larga data, que no abarca solamente al peronismo, si bien Marcela hacía referencia al autoritarismo del peronismo, que estoy de acuerdo que en los orígenes y en la historia del peronismo hay autoritarismo importante, también hay autoritarismo en toda la sociedad argentina. Y creo que todos nosotros tenemos un componente autoritario que no nos damos cuenta que existe, pero que está. Y por lo tanto el tema de la lucha por la República no lo veo como un enfrentamiento entre un sector y el otro del país, como si están los buenos y los malos, para nada. Creo que es una lucha de nosotros con nosotros mismos, por hacer parir la República. Es una lucha mucho más difícil y profunda que la de una oposición contra un gobierno. Evidentemente hay sectores de la política que creen en el autoritarismo en todos los partidos y probablemente en este gobierno el énfasis sea importante en ese sentido, pero me parece que el espacio que nosotros queremos generar es de reflexión sobre nosotros mismos y ver qué significa esta situación que estamos viviendo. Yo creo que el título de nuestro encuentro es tratar de ver cómo salimos de esta situación en donde por un lado está la tentación autoritaria, tanto del gobierno como de nosotros mismos en cualquier espacio, y por el otro lado la tentación antipolítica, la antipolítica que es el escepticismo total, decir, bueno, esto no tiene ningún remedio, la Argentina es un país sin destino, sin futuro, me dedico a mis asuntos privados, personales, porque ya fracasé en los intentos que tuve al votar sucesivamente,
y por lo tanto entonces caigo en una especie de desesperanza. Yo creo que lo que estamos sintiendo alrededor casi todos es más bien desesperanza. Y creo que la idea de este espacio es tratar de ver cuáles son las raíces del problema argentino, del autoritarismo argentino, que son profundas y van más allá de un solo partido, cómo superar el escepticismo antipolítico en el que está sumida la sociedad toda entera, porque pasa a los sectores oficialistas y tampoco que están eufóricos, y los opositores tampoco. Y además, cómo esclarecer a las nuevas generaciones, ¿no? Porque esta idea de que todos nos queremos ir del país, o que son fantasías que no van a ocurrir, tenemos que asumir la situación. Yo creo que la oportunidad de un espacio así es salirse de la confrontación y optar por la reflexión. Gracias, Carlos. Y ambos hablaron de antipolítica y autoritarismo, pero me gustaría si pudieran profundizar un poco más en este concepto de antipolítica. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la relación que existe entre la antipolítica y el autoritarismo? ¿Quién, Josefina? Gerardo. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Yo quería, después de ir a este tema de la antipolítica, ampliar un poco lo que acaba de introducir Carlos y quizás ponerlo también en una perspectiva más global, es decir, el problema del autoritarismo no es un problema ni siquiera de la Argentina tampoco, es decir, y esto es algo que se está viendo a nivel internacional, hay un avance del estilo autoritario, si bien hay dos tipos de autoritarismo que podríamos distinguir, pero bueno, hay indicios, es decir, hay un índice que hace la revista The Economist de calidad democrática o de lo que son las democracias más consolidadas versus los regímenes autoritarios, y ahí se ha ido degradando de hace más de 10 años. Y este es uno de los peores años, creo que en 10 o 15 años, de este índice de la democracia. Vemos también muchos intentos que todos hemos leído en Hungría, en Italia, en Austria, hasta en la India, en nuestra región, en Brasil, en Nicaragua, en Honduras, en fin, hay muchos casos donde el autoritarismo avanza y hay cierta lógica también, es decir, esto si pensamos en una idea de Eric Fromm, que es que las personas cuando enfrentan situaciones de incertidumbre y tienen miedo, esa angustia, la reacción natural humana más lógica a partir de la angustia es tratar de buscar seguridad. Y buscar seguridad con un líder fuerte, someterse a ese líder, buscar ser obedientes con ese líder, y eso es algo bastante natural, se ha dado en muchos momentos en la historia y probablemente se esté dando acá. El caso argentino siempre es especial porque nosotros combinamos, creo que dos cuestiones, tanto la pandemia como el resto del mundo, que genera incertidumbre, genera miedo, genera ansiedad y genera a la población necesidad, o a todas las poblaciones en el mundo necesidad de seguridad, pero nosotros también tenemos la crisis económica, que es algo que esgrimen todos los gobiernos, no es invento de este gobierno ni mucho menos, y eso también es un pretexto para tomar medidas fuertes que como así fue y lo relató Marcela, pero me parece que no es me parece que hay que ponerlo en un contexto más global. Lo que dice el índice que mencioné recién de The Economist es que por un lado está cayendo la calidad democrática, pero por otro lado está aumentando la participación. Si está aumentando la participación ciudadana, esto es algo muy importante de tener en cuenta, porque lo que está diciendo es que las poblaciones están reaccionando a la pérdida del poder del Estado en proveer los bienes públicos que los ciudadanos esperan, y están reaccionando también al excesivo autoritarismo de muchos gobiernos. Y yo diría que quizás
la moraleja de todo esto es, primero, que la democracia no es algo dado, muchas veces probablemente lo hemos pensado como algo conquistado y algo irreversible. Bueno, lo que está diciendo los datos en el mundo es que no es así. La democracia es algo, y Carlos lo dijo, hay que conquistarlo, nosotros la tenemos que reconquistar, y la participación es indispensable, es decir, no va a aparecer sola y no va a venir traída por nadie, ¿no? Justamente sería una contradicción en términos que haya que esperar que un líder mesiánico sea el que restablezca o establezca la democracia plena en nuestro país. Yo lo que creo, Gerardo, es que hay como una crisis de representatividad, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Es decir, ya han aparecido libros que hablan sobre la crisis de la democracia. Y en realidad hay una crisis de liderazgos, pero no solamente porque falten líderes, sino también porque los que hay, y me refiero también a las élites gobernantes. Nosotros tenemos una república representativa, es decir, en Argentina los ciudadanos gobiernan a través de sus representantes, es decir, hay una delegación en esta representación. Y esta representación muchas veces, o me animaría a decir, en gran parte de los argentinos, se sienten que no están representados, no se sienten que haya un vínculo con ese diputado, con ese senador, con ese gobernante, con ese intendente, con ese concejal. Y yo creo que es cierto que hay más participación, y eso lo celebro, y eso está muy bueno, pero a veces, cuando la gente no se siente representada, y ahí tiene que ver la antipolítica, me parece, empieza a quejarse de todo, empieza a decir nadie sirve para nada, empieza el discurso del que se vayan todos, y no nos damos cuenta que con ese discurso del que se vayan todos, ninguno sirve para nada, ninguno me representa, lo que yo hago es alimentar más el autoritarismo. Porque si la solución es que se vayan todos, ¿quiénes quedan? Los que están. Y si los que me representaban no están, porque anulo el Congreso, porque anulo los espacios partidarios, entonces el que está en el poder cada vez asume más, un rol más autoritario y concentra más el poder. Por eso es que es tan importante estos espacios de reflexión, para que nos demos cuenta que, aunque esté enojada con mis representantes, aunque no me guste los que tuve que votar y tenía que elegir en todos malos, ninguno me gustaba, bueno, es con más y mejor política que resolvemos esto, no es con la antipolítica, no es eliminando la clase política que yo voy a encontrar la solución, es con más y mejor política, y tal vez para lograr ese cambio en la política es que yo tengo que involucrarme. Como decía antes, habrá algunos que tendrán un perfil de candidato, habrá otros que tendrán un perfil técnico, habrá otros que tendrán un perfil más social y lo harán desde una ONG, pero todos tenemos un rol para hacer y para ir mejorando esa clase política, porque obviamente que nuestros jóvenes hoy, que están tan desinteresados muchos de la política, a veces somos los culpables, porque a veces nos sentamos a comer con nuestros hijos y no hacemos más que quejarnos, pero este país de porquería, pero ¿cuándo será posible? Acá nunca nada va a salir. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que alimentamos que nuestros hijos estén pensando en irse al exterior, en buscar respuestas fuera del país. Nosotros tenemos un país maravilloso, a veces no nos damos cuenta de eso. Yo entiendo que la gente esté angustiada y no soy ingenua, no es que no me doy cuenta de los problemas, pero a veces no dimensionamos que somos un país que no tiene problemas de religión, que no tiene conflictos raciales, que no tiene élites gobernantes, porque acá desde un Toti Flores a un Mauricio Macri puede llegar a ser diputado de la Nación o llegar a las más altas magistraturas. Que tenemos los climas que tenemos la tierra que tenemos, que hacemos alimentos para 400 millones y somos 40 millones y acá hay pobreza. Entonces, claramente ha habido una falla en la clase política y eso es lo que tenemos que modificar, que tenemos que mejorar. Obviamente no va a ser de un día para el otro, obviamente no va a ser que de repente viene un salvador, porque eso también ha sido lo que nos ha pasado. Creer en los mesías, creer en que síganme, que no los voy a defraudar, me va a dar la solución a todo. Y no, claro que no. No es que porque la libertad es un trabajo.
La libertad y la república se construye todos los días, y todos los días es que yo, con mi ojo atento como ciudadano, es que me intereso por lo que pasa, y cuando el gobernante sabe que está siendo custodiado, que está siendo vigilado por el ojo del ciudadano, hace las cosas mucho mejor. Fíjate vos, este gobierno, y yo sé que este es un espacio no partidario, pero bueno, yo soy partidaria, es decir, yo tengo una postura y lo manifiesto, pero este gobierno dio marcha atrás con el Mercosur, dio marcha atrás con abrir las cárceles a los presos, dio marcha atrás con los sobreprecios en el desarrollo social. ¿Y eso por qué dio marcha atrás? Porque si hubiera sido por él, hubiera seguido. Porque hubo un pueblo atento que se lo dijo en la calle, muchachos, por acá no. Terminemos con la impunidad. Obviamente que falta mucho, porque la justicia es un tema aparte que tenemos que tener un día, donde tenemos que reclamar justicia de verdad, justicia independiente, jueces probos e idóneos. Tenemos que reclamar eso, porque sin justicia no hay república. Si no tenemos el contrapeso de la justicia que castigue, que hace las cosas mal, el mensaje es hacer lo que quieras, total acá nadie te va a controlar. Entonces, claramente que necesitamos más y mejor justicia, pero el discurso no es la antipolítica. El discurso es fortalecer a la política con un mejor control ciudadano. Y perdón si me extendí. Gracias. Bueno, entonces, da la impresión de que por lo que dijeron que hay como un círculo vicioso entre el autoritarismo, antipolítica, caemos en el autoritarismo, volvemos a caer en la antipolítica. ¿Cuál sería la solución concreta en el contexto actual? Carlos, ¿querés avanzar vos? Mi visión es que la Argentina, o los argentinos, nos tenemos que dar cuenta que estamos en medio de un proceso histórico. Esto parece palabras académicas difíciles, pero estamos en medio de una historia que tiene idas y vueltas. Analicemos las dos más grandes repúblicas democráticas modernas, Francia y Estados Unidos de América. Francia, ¿cuánto tiempo y cuántas idas y vueltas tardó para convertirse en una república democrática? ¿Cuántos tipos de regímenes autoritarios vivió después de su cruel Revolución Francesa? Pasó al Imperio Napoleónico, después del Imperio Napoleónico pasó a la restauración de la monarquía, después vino la monarquía constitucional, después hubo golpe de Estado, cesarismos, autoritarismos. Recién después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en una república democrática. Estados Unidos de América, el ejemplo de la democracia mundial, de la República Democrática Mundial. Si ustedes ven lo que era el sistema clientelar de Estados Unidos en el siglo XIX, se asombrarían. Eran mafias que dominaban las ciudades con redes clientelares que dominaban los votos. Es decir, ningún país del mundo ha logrado convertirse en una república en un solo golpe histórico o en una sola elección. Con lo cual yo creo que nosotros nos tenemos que dar cuenta que estamos viviendo un proceso histórico de camino hacia la república, que tiene idas y vueltas, y que esta es una regresión que estamos teniendo, pero no depende de un destino manejado por no sé qué Dios, sino que depende de cada uno de nosotros ver si vamos a agregar al hilo o al arroyito de la república agua para que ese arroyito se convierta en un río y ese río se convierta en un torrente. Ese torrente, que es la participación, es lo que va a llevar a que después eso se transforma en un instrumento electoral, porque está tan llena la sociedad de esperanza y de decisión de llegar a esa república, que finalmente se traduce en un hecho político. Lo que ocurrió con el ejemplo de Cambiemos no fue solamente un acuerdo de cúpulas entre los líderes de 3 partidos, sino que hubo un movimiento republicano importante, una especie de torrente que se armó durante el gobierno kirchnerista, que no quería una dictadura o un gobierno populista de por vida, sino que se movilizó en todo el país durante varios años. Ese torrente, de alguna manera, provocó e hizo que los políticos se movieran y se juntaran. Cuando
fracasa parcialmente el gobierno de Cambiemos por sus contradicciones internas y por problemas externos, que no vamos a traer acá, fracasa de alguna manera económicamente especialmente y en otros aspectos, esto no quiere decir que el movimiento republicano se termina. El movimiento republicano continúa y debe renovarse. ¿Pero cómo se renueva? Con la participación de las personas. Ahora, el tema es en qué consiste la reforma a la que tenemos que apuntar. Me parece que uno de los problemas de Cambiemos fue la falta de claridad del objetivo. ¿Cuál es el objetivo del movimiento republicano? Que el Estado argentino está capturado por grupos particulares, privados, podríamos decir, de políticos, empresarios, sindicalistas, que capturaron el Estado argentino, que reparten el poder entre ellos y los recursos entre ellos, y que dejan afuera a la mayor parte de la población. Los ciudadanos tenemos que retomar el Estado y convertirlo de nuevo en el instrumento para la imposición de la igualdad ante la ley de toda la sociedad y sacar de la colonización a quienes capturaron el Estado argentino, la justicia argentina, la administración pública argentina, etcétera, etcétera. El instrumento electoral puede llegar después, pero primero tiene que haber una opinión pública, y eso es política, como dice Marcela, porque la política se construye desde abajo si tenemos todos claro que queremos recuperar la República y liberar a la República de su captura por grupos de interés que la tienen dominada desde hace décadas, ¿no? Que podría llamarse el sistema patrimonialista o corporativista. Bueno, Gerardo Sanchís es un experto en eso, se lo puede explicar mejor que yo. No, yo quería volver al tema que hablamos de la democracia, es decir, esta democracia que no la tenemos que dar por sentada y hay que salir a buscarla. Carlos lo está diciendo, hay que salir a buscarla hoy, pero me parece que hay que entender bien qué es lo que hay que salvar, es decir, entender bien, cuando hablamos de democracia, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, me parecería importante empezar con eso, es decir, me parece primero que hay que entender bien que la democracia no es simplemente votar. Hay muchos regímenes donde se ha votado, como el caso famoso de Stroessner, dictador del Paraguay, estuvo en el poder subyugando a Paraguay, empobreciendo al país durante 35 años, y religiosamente fue votado y electo, y nunca se salteó un periodo electoral. Hay provincias feudales nuestras donde se aplica el mismo mecanismo. Entonces, es muy importante entender que democracia no es solo el voto, es decir, el voto es un aspecto de la democracia. Creo que hay un mito que sobrevuela en nuestro país, y es que la Argentina tiene dos aspectos, uno más o menos bueno y uno malo. El bueno es que somos democráticos, es decir, hay muchas leyes, hay muchas elecciones, hay mucho voto, hay un festival de actos eleccionarios, y en eso somos una democracia modelo, pero por otro lado, en la parte institucional no funcionamos tan bien, es decir, en la parte institucional estamos flojos de papeles, como se dice. Este es un mito que por lo menos yo noto que se repite incansablemente, y es una falsa dicotomía, es decir, no hay buena democracia y malas instituciones, o viceversa, es decir, son una misma cosa. Es decir, lo que acaba de decir Carlos sobre el Estado, que es muy importante, es que es el Estado sobre el cual se asienta la democracia. Por ejemplo, si el Estado está capturado, es decir, si el Estado no es imparcial, si el Estado no es autónomo, si el Estado no gobierna para toda la ciudadanía, no hay elecciones libres, no hay elecciones imparciales. Y si no hay elecciones libres ni imparciales, ni hay una justicia autónoma e imparcial, no hay forma de garantizar los derechos democráticos. Entonces, las dos cosas están perfectamente unidas. Incluso yo creo que la imparcialidad y la institucionalidad imparcial o el Estado autónomo antecede la democracia. Es decir, la democracia se puede interpretar también como que nace de que somos todos iguales. Si somos todos iguales,
somos todos iguales ante la ley. Ese es el fundamento de la democracia griega ateniense, la primera experiencia democrática de Occidente en la humanidad, y esa igualdad ante la ley no puede ser abstracta, es una igualdad ante la ley que se aplica en los hechos, se hace de forma concreta. ¿Y cómo se hace? Con un Estado que aplica las leyes de manera imparcial. Si lo hace de manera imparcial, entonces los ciudadanos estamos en igualdad de condiciones frente a la ley, y ahí estamos en una democracia. Esto no es posible con un Estado capturado, y entonces me parece que es muy importante empezar a entender por dónde va nuestra lucha democrática, y que tiene que ver más con esto. Voy a dar un ejemplo, tampoco me quiero extender, pero volviendo a los autoritarismos en el mundo, me parece que hay que distinguir dos tipos de autoritarismo: los autoritarismos que van a perdurar y los autoritarismos que se pueden agravar y terminar en autoritarismos permanentes. Tenemos 3 casos muy preocupantes: uno es el de Venezuela en nuestra región, otro el de Rusia con Putin y Erdogan en Turquía, y después tenemos los autoritarios o los aspirantes autoritarios que probablemente reboten. ¿Por qué? Porque las instituciones son más fuertes que la voluntad de ser dictador aficionado de alguno. Y quizás este es el caso de Trump. Fíjense que Trump, por ejemplo, cuando quiso espiar a sus rivales, tuvo que ir a pedirle primero a Rusia, después a Ucrania, finalmente a China, tuvo que pedir a otros estados patrimonialistas, que lo ayudaran con el espionaje ilegal. ¿Por qué? Porque no es tan fácil para él capturar el Estado, y sobre todo el Estado del tamaño norteamericano. Pero esto es algo muy importante de entender, es decir, ¿dónde estamos nosotros los argentinos? Estamos en un Estado donde los aspirantes a ser autoritarios o dictadores pueden quedarse definitivamente, o un Estado capaz de poner un freno. Y esto, ¿qué tipo de Estado? Va a depender de nosotros, los ciudadanos, y cómo nosotros lo defendamos. Sí, yo lo que también creo es que veo ahí muchas preguntas en lo que pude ir leyendo del chat, ¿no? De cómo hacemos, cómo nos empoderamos los ciudadanos, qué es lo que podemos hacer, cómo nos organizamos. Yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esto vamos a salir adelante no contra el otro, sino con el otro. A los autoritarismos los para el pueblo, no los para una ley. No es que por ley vos vas a eliminar a un autoritario. Como bien decía Gerardo, Trump tiene pretensiones de autoritario, pero hay un Estado en Estados Unidos fuerte que tolera a un Trump, pero que lo frena. Es decir, que Trump no puede hacer lo que se le canta, porque hay un Estado fuerte, una justicia fuerte, instituciones fuertes en Estados Unidos que impiden que Trump haga lo que quiera, y se tiene que limitar al Twitter. Pero yo creo que nosotros, hay una Argentina del desencuentro, ¿no? Que llevamos años quejándonos, y parecería que uno se retrotrae, pero yo ya me acuerdo cuando yo era chica que mi padre también se quejaba, o yo misma estuve quejándome hace 20 años en la época del menemismo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que lo importante no es cómo me va a mí. Por supuesto que a vos te importa cómo te va a vos también, pero también te tiene que importar que ese bienestar o ese malestar, ahora parecería que es más un malestar que un bienestar, ese bienestar que vos alcanzaste sea sustentable. Porque yo me acuerdo cuando fue la segunda elección de Carlos Menem, ya había aparecido el libro Robo para la Corona, ya había aparecido Los dueños del poder de Majul. Está bien, no todo el mundo tiene por qué haber leído los libros, pero ya se sabía lo del diputado Trucho para aprobar las privatizaciones. Y yo me acuerdo que una persona muy cercana a mí, y muy comprometida, es decir, muy comprometida, muy con valores, es una persona con valores,
me dijo que lo iba a votar a Menem. Y yo le digo, pero ¿cómo vos vas a votar a Menem? ¿Pero me estás tomando el pelo? ¿Cómo vos vas a votar a Menem? Bueno, pero es que a mí me fue bien con Menem. Pero es que no, a mí también me fue bien con Menem. Yo me pude hacer mi casa en la época de Menem, pero eso no me quita objetividad para darme cuenta que por acá no es. Que este show de la corrupción, este manejo del Poder Judicial, que en un minuto se aprobaron 70 pliegos, porque yo les recuerdo que en el Senado ha tenido mayoría el peronismo desde que volvimos de la democracia, y la Cámara y la Comisión de Acuerdos del Senado ha sido siempre presidida por el peronismo. Y en una noche, en un minuto, se aprobaron 70 pliegos de jueces. Entonces, yo le decía, pero bueno, podés, entonces, si nosotros no aprendemos o no aprendemos a tomar distancia de los hechos, y que más allá de cómo me esté yendo a mí, me tengo que dar cuenta si esto que está haciendo el gobierno en este momento es sustentable para la Argentina, si le va a servir para la Argentina o simplemente se están favoreciendo a determinados sectores, que es un poco lo que hablaba Gerardo del patrimonialismo y de la cooptación del Estado por determinados sectores. Ahí es donde el ojo del ciudadano, donde el ciudadano a través de las redes, a través de las cartas de lectores, a través de los artículos en los diarios, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de sus redes, puede manifestarse, a través de las marchas, de las cacerolas, siempre en orden y pacíficamente. Y por eso es que es tan importante la libertad de expresión, y es tan importante tener una prensa independiente que pueda manifestarse, porque es un pilar de la democracia la libertad de expresión también. Es un pilar que los periodistas puedan hacer el control que muchas veces no hace la justicia del gobierno de turno. Entonces, a eso digo yo cuando hablo de un ciudadano atento, ¿no? La vez pasada yo me acordaba de una amiga que había viajado a Suiza y que me contaba que cuando estaba en la ciudad había una cola muy grande de personas, ¿no? Y ella pensó que estarían repartiendo entradas para algún espectáculo de teatro o cualquier espectáculo. Entonces se acercó a la cola y preguntó qué estaban repartiendo. Y ella dijo, no, estamos haciendo la cola para pedir el presupuesto municipal. Mirá vos, Argentina, año verde, que vos estés preocupado haciendo la cola para que te den el presupuesto de tu ciudad y vos puedas controlar cómo está gastando la plata de todos uno solo. Entonces, hay un ejercicio, por eso me gustó mucho lo que dijo Carlos, no es de repente que esto va a ser, y en otros países ha llevado años llegar a gobiernos más estables, a gobiernos que representen más a la sociedad, pero así todo, nosotros tenemos que encontrar este camino a través de la participación ciudadana para ir construyendo esta Argentina que nos interpela, que nos enoja, porque evidentemente lo que falló es la política, no falló el país. Es decir, nosotros no tenemos un problema económico, nosotros tenemos un problema político, porque tenemos políticos que hacen mal las cosas y que igual la gente los premia votándolos. A eso me refería con lo de Menem. Es decir, pese a todas las cosas que sabíamos, Menem fue reelecto, y fue reelecto por más votos de los que tuvo en la primera elección. En la primera sacó el 45%, en la segunda sacó el 47% de los votos. Entonces, si no hay una sociedad que castiga al que hace mal las cosas, por eso es que nosotros presentamos con Javier Campos un proyecto para castigar al político, para que aquel político que no pudo cumplir con la ley de administración financiera y sus cuentas no tengan déficit, no pueda presentarse por 4 años, por lo menos, a ningún cargo público ni a ninguna elección. Por supuesto que no fue ni tratada en comisión eso, porque también esa es otra deuda que tenemos de poder lograr una reforma política y electoral que permita elegir diputados por circunscripción y vos conozcas tete a tete a tu diputado y no que integre una lista sábana que nadie conoce, ¿no? Pero creo que es importante que nos demos cuenta que tenemos que, desde ese lugar, cuando yo digo involucrarme, me refiero a eso, ¿no? De estar más enterado de lo que pasa. Y fíjense ustedes, para no perder la esperanza de esta sociedad argentina que a veces tanto cuestionamos, porque nosotros pasamos de considerarnos el mejor país del mundo a considerarnos el peor país de América también, ¿no? Y no es ni tan una ni tan otra. Ustedes fíjense que en el 2011 Cristina sacó el 54% de los votos. El segundo fue Wiener, que sacó el 16% de los votos, es decir, casi 40 puntos de diferencia. En el 2015 hubo balotage y fue muy parejo, ¿no? Pero en el 2019,
que el gobierno de Cambiemos había hecho 4 años, los 2 últimos con mucha dificultad, y no se pudo dar respuestas económicas a una inflación que iba galopando. Obviamente, hubo temas internacionales, hubo una sequía acá muy importante del campo. No se olviden ustedes que el campo representa 10 de cada dólares que hay en el Banco Central, 6 los trajo el campo. 6 de cada 10 dólares que hay en el Banco Central son productos del campo. Es decir, que es algo muy fuerte. Es decir, somos muy dependientes de cómo le va al campo en nuestra economía. Y al campo le fue mal en el 2018, porque fue la sequía más grande que hubo. Entonces, los ojos extranjeros dijeron, bueno, a Argentina no le prestemos mucho porque me parece que no nos va a poder pagar. Entonces, se dieron un montón de cosas que no contribuyeron, además de errores propios, seguramente, no voy a negarlos. Pero lo que quiero decir con esto es que pese a eso, en la elección del 2019, se votó un 41% de los votos siguió apoyando el cambio. Vos me vas a decir, bueno, pero que Macri no se la crea, no eran votos para Macri, teníamos miedo que llegara de vuelta a kirchnerismo. Bueno, está bien, por lo que sea. Pero la gente empezó a darse cuenta de que no es todo lo mismo, de que hay que empezar a diferenciar, de que tenemos que con el voto, votar estratégicamente, porque si yo voto disperso, pasa lo que pasó en el 2011. Entonces, hubo una elección el año pasado que le está diciendo al gobierno, ojito que acá estamos. Ojito que en el Congreso ustedes tienen 119 votos, pero nosotros tenemos 116. Están ahí nomás de perder la mayoría. Por eso es que es tan importante la elección del año que viene. Y ya hay que empezar ahora a trabajar para la elección del año que viene, que es una elección de medio término, que es una elección legislativa, y que tenemos que poder, aquellos que trabajamos por una mejor república, poder tener un Congreso donde sigamos manteniendo espacios equiparables y recuperar una mayoría para poder hacer los cambios que no pudieron, obviamente en 4 años, no se pudo terminar después de 12 años las reformas que eran necesarias. Y obvio, somos una sociedad ansiosa y queríamos ya, y Cambiemos se le exigió mucho más de lo que se le exige habitualmente al peronismo, y bueno, no se pudieron dar todas las respuestas. Me hago cargo de los errores, por más que no fuimos gobierno, formamos una alianza electoral, y desde la coalición cívica, cuando tuvimos que marcar cosas que no estábamos de acuerdo con el presidente Macri, se las marcamos. Porque lo que tenemos que también entender los argentinos es que unidad no es unanimidad. Unidad es estar juntos en las cosas que coincidimos, que son los valores republicanos, que son la defensa de las instituciones, que es recuperar lo robado, que es basta de impunidad. En todo eso estamos de acuerdo. Después tenemos matices, hay cosas en que no estábamos de acuerdo, por ejemplo, cuando el presidente por decreto nombró los ministros de la Corte, o cuando el ministro de Justicia retiró unas acusaciones en la causa de la ANIA, que bueno, nosotros pedimos el juicio político del ministro de Justicia. Y eso no quiere decir que no estábamos dentro de Cambiemos. Significa que cuando las cosas están mal, nosotros las marcamos. Entonces, hay una cultura que a veces nos cuesta entender que podemos estar juntos y tener miradas diferentes. Y eso es lo importante que como sociedad tenemos que rescatar, que se puede estar juntos en la diversidad. Sí, Josefina, discúlpame. No, yo quería comentar algo. Me parece importante, porque si no se puede malinterpretar. La democracia tampoco es esperar estar en el gobierno. Es decir, eso es una forma. O sea, entiendo que no fue tu mensaje, pero es muy importante que no se malinterprete. Es decir, la democracia es algo. Por empezar, la democracia no es de. Cuando hay verdaderamente democracia, no gobierna la mayoría, es decir, gobernamos todos. Esa es la definición de la democracia. Por lo tanto, no tiene que ser una idea necesariamente de esperar para estar en el gobierno, porque entonces esa es la lógica. De hecho, eso es una lógica que puede aprovechar el autoritarismo. Te puede decir, no, espera hasta que vos estés en el gobierno, mientras tanto yo hago lo que se me da la gana. Entonces, nosotros tenemos que romper con esa lógica. Me parece que hay muchas cuestiones, y acá se está preguntando, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Aunque parezca algo liviano, hay muchas cuestiones que son de ideas, que son ideológicas, y en eso podemos todos nosotros intervenir. Es decir, nosotros como ciudadanos que tenemos medios, las redes sociales y las formas de comunicación
cada uno de nosotros tiene su propio círculo profesional, de amigos, familiar. Hay muchos medios como para poder empezar a poner algunas cosas en claro y empezar a realmente entender cuál es nuestro rol de ciudadanos, ¿no? Guillermo O'Donnell decía que Y en esto, no es que hay votantes que participan, sino que votan ciudadanos. Cuando hay ciudadanos que votan, eso es una democracia. ¿qué les parece que puede aportar la usina de ciudadanía, una usina como renaciendo? Sigo yo y después los dejo a los demás, pero me parece que nuestra idea es justamente esa, es empezar a plantear este diálogo por empezar a hacernos responsables, es decir, hacernos responsables como ciudadanos. Tenemos una responsabilidad, no es que participamos porque tenemos buena onda o porque tenemos altruismo en participar, es nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad de cada uno de nosotros tiene que ver con nuestra posición en la sociedad, los beneficios que tenemos en la posición en la sociedad y la capacidad y la posibilidad de participar. Hemos tenido el privilegio de tener educación que nos permite analizar las cuestiones quizás con mayor detenimiento que otras personas. Tenemos que aprovechar eso como para poder ayudar a esclarecer cuestiones que son fundamentales en nuestra democracia. Carlos, Sí, o Marcela. Dale, Carlos. Yo creo que tiene que ver también algo, podríamos decir, existencial. Hay muchos amigos, con mucha gente que está alrededor mío que me dice, bueno, ya está, yo ya me doy cuenta que la Argentina no tiene destino, ¿no? Ya perdí la esperanza, ya probamos muchas veces. Otros dicen, no lo voy a ver esto, yo ya no lo voy a ver, así que no es para mí esta lucha, qué sé yo. Y yo, primera cosa que trato de reflexionar es decir, bueno, ¿qué haces en tu vida? ¿Te declarás derrotado en tus cuestiones personales? Por más que a lo mejor estés ya, que te queden pocos años por delante, ¿cómo vas a terminar? ¿Luchando o vas a terminar entregando todo? A mí me parece que hay un espíritu de lucha que nosotros no podemos perder y que hay que canalizarlo por donde uno pueda. En este momento están los partidos políticos, que en muchas de las opiniones que recién leía en el chat, los partidos políticos están digitadas las listas, los partidos políticos, perfecto. Debajo de los partidos políticos están las redes. O sea, la cantidad de medios con los cuales nosotros podemos entrar, como este y otros, a transmitir dos ideas fundamentales. Primero, la esperanza y la necesidad de actuar y de participar. Y segundo, el objetivo, que es la república. Estas dos ideas tienen que ser constantemente transmitidas por nosotros con la idea de que las cosas no se van a dar de un día para el otro y que cada una de las contribuciones es importante, si lo hacemos todos constantemente en todos los lugares. Es como un río, yo daba la metáfora del río. Si no tiene afluentes, si no tiene arroyos, si tiene pequeños hilitos y el río es un arroyito, bueno, no tiene fuerza y no se va a mover toda la gran maquinaria de la política. La maquinaria de la política se mueve, la de los partidos, la de los candidatos, e incluso hasta en su opinión, cuando la marea de la opinión pública es muy importante y va en una dirección. Si empieza a ir en una dirección y todos podemos colaborar, entonces la cosa se empieza a cambiar. Hay que ver, en todos los países del mundo está ocurriendo lo mismo. La marea de la opinión que se da en las redes, si bien está manipulada, etcétera, cada vez es más importante. Entonces nosotros tenemos que tratar, me parece, de ver en qué nos vamos a insertar en los próximos 3 años y medio, si no estamos de acuerdo con este gobierno, en algo hay que insertarse. Nosotros pensamos este espacio que tendría la función no estrictamente, no partidaria, sino cívica, que es distinto. Vos podés tener una participación cívica no partidaria.
¿Y cuál es el objetivo? La república, que es transversal a muchos partidos. En nuestro espacio la idea es esclarecer a otros cuál es el objetivo, que es la república, tratar de entre todos encontrar los medios para participar y presionar, y lograr que el sistema político se empiece a mover una parte importante de nuevo en esa misma dirección para llegar. Entonces, la participación individual es fundamental, ¿no? A mí me parece que no la hemos valorado en la historia argentina porque tenemos un concepto autoritario de la política. La política es tomar la manija, tener el poder, y en realidad la política es todo el tejido de opinión pública y de acción individual esparcido a lo largo de toda la sociedad, que en ese movimiento va generando que los que lideran también se den cuenta cuál es la dirección que tienen que tomar, sobre todo en el liderazgo actual, que tiende a ser un liderazgo muy movido por la opinión. ¿Y en qué se diferencia esta ¿Será que- usina de una escuela de gobierno, Marce? Bueno, es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque acá buscamos un espacio reflexivo, un espacio, como decía Carlos, un espacio cívico, donde no solamente se pretenda formar dirigentes, aquel que lo quiera va a poder tener esa formación, porque nuestra idea es poder dar mínimos conocimientos de derecho constitucional, mínimos conocimientos de lo que es el Estado, municipal, provincial, nacional, mínimos conocimientos de las historias de las ideas políticas, también en formación del carácter, porque uno también tiene que aprender a tolerar la frustración, y uno también tiene que poder tomar decisiones. Muchas veces uno tiene que elegir siempre entre cosas malas, tiene que tomar decisiones entre dos decisiones que no le gustan, pero bueno, también hay que formarse en el carácter para poder tomar esas decisiones, que a veces no nos gustan tener, pero hay que tomarlas. Entonces, es un espacio de reflexión, pero también de formación. Y también es un espacio de formación, pero en formación. Por eso le quisimos llamar usina de ciudadanía, porque la idea de usina nos parecía menos estática que la idea de escuela. Entonces, en una usina se generan cosas, y en una usina no solamente va a haber disertantes, sino que también este espacio de preguntas, a mí, que estoy disertando, o a otro que esté disertando, le va a generar respuestas, o le va a generar caminos. Es decir, mirá cómo lo que se planteó en el último chat, la gente estaba muy preocupada por el tema de la impunidad, y bueno, entonces da que pensemos en una clase sobre lo que es el Poder Judicial, qué tendría que ser la justicia, cuál es el concepto de justicia, de igualdad ante la ley, qué sé yo, por decirte algo. Entonces, también es una usina porque nos genera diseños a futuro. Pero a mí lo que por ejemplo, nosotros tenemos pensado dentro de 15 días un café, en el que el tema que habíamos pensado para ese café del lunes 27 a la misma hora y por el mismo canal era el rol del ciudadano. Entonces se nos ocurrió que estaría muy bueno, para aquellos que la conocen, María Luján Rey, que hoy es diputada nacional. María Luján Rey es una de las madres de la tragedia de Once, una señora común que perdió su hijo en una tragedia. Y ese hecho a ella la convocó para, junto con otras madres y otros padres que perdieron a sus hijos o que tuvieron familiares que quedaron con discapacidades a raíz de ese terrible accidente, moverse, vincularse, organizarse, y lograron llevarlo preso a debido. Lograron justicia por los canales de la participación, de involucrarse, de embarrarse, y obviamente que el poder las quiso tentar, y algunos fueron más débiles y otros no, pero siguieron, y bueno, terminaron con algunas condenas, y faltan otras, por supuesto, con Jaime preso, con el del transporte también, Jaime, y los de la empresa de transporte siriano también presos. Entonces, por un lado ella. Por otro lado, Sandra Pita, una investigadora del CONICET, que ve la investigación científica y la participación ciudadana desde otro lugar, y que también nos puede conmover con su testimonio. Entonces, creo que vamos a ir participando de esta manera, con reflexiones de distintos ámbitos. María Luján Rey hoy es diputada, pero no lo era. Y es muy interesante cómo ella se plantea si correspondía cuando se la invita a participar, y por qué no, y por qué sí.
Entonces, creo que lo que busca la usina es eso, es decir, pararnos en distintos lugares para poder tener distintas miradas, para no quedar, no es un espacio de adoctrinamiento para nada, por eso es que decimos que no es partidario, sino que vamos a tener distintos disertantes de distintos lugares del mundo académico, del mundo de la política, del mundo de la opinión. Seguramente vendrán algunos periodistas también, vendrán más personas que puedan darnos distintas miradas, y así nos vamos a ir formando entre todos y vamos a ir construyendo una idea de este rol de ciudadanos que tenemos en esta nación que tanto queremos. Bueno, muchas gracias a los tres, y ahora les voy a presentar a la pata millennial de nuestro equipo. No somos todos ancianos cincuentenarios para arriba. Están Abril Videla y Agustín Jiménez, que son ambos licenciados en Ciencias Políticas de la Universidad Austral. Abril se va a ocupar ahora de hacer las preguntas y después van a hacer las conclusiones ella y Agustín. Hola Abril. a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta es a Gerardo, que sería si alguna vez tuvimos calidad democrática. Bueno, es una pregunta que me parece un poco difícil de contestar así en breve. Hay distintas visiones. Yo tengo mi propia visión del análisis de la historia argentina. Creo que la Argentina tuvo una época de auge, hace aproximadamente 100 años, donde su calidad democrática relativa, es decir, relativa a lo que era la evolución de las democracias y de la institucionalidad en otros países, fue muy buena. Es decir, la Argentina es uno de los primeros países que implementa el voto, si bien con exclusión de las mujeres aún, pero eso era en todo el mundo, el voto sufragio universal moderno. Es el sexto país en el mundo, con la ley Sáenz-Peña, que después permite el ascenso de Irigoyen, y tuvo un programa de educación que también es un récord a nivel mundial, es decir, pasó de un analfabetismo prácticamente el 80% de la población hacia 1868 a un 11% en 1930, que era creo que el cuarto o quinto registro mejor en el mundo. O sea que nosotros tuvimos calidad institucional y calidad democrática en el Concierto de las Naciones de manera destacada. Eso es muy importante, no para añorar viejas épocas o entronizar un régimen, lo cual es lo que es una tendencia que se suele hacer, y ver, bueno, qué gobierno era y cómo era, y esa no es la cuestión. De hecho, la calidad democrática institucional que tuvimos y el desarrollo que tuvimos lo compartieron gobiernos de distinta orientación o de muy distinta orientación, o sea que no era algo específicamente de un régimen o de una ideología. Para lo que sirve nuestra historia, me parece, es para romper algunos mitos, y este es un mito que tenemos que romper como ciudadanos argentinos y tenemos que difundirlo, y es el mito cultural, es decir, que la Argentina, como dijo antes Carlos, está condenada. La Argentina idiosincráticamente es un país que va a la quiebra, que va a la decadencia. El argentino es naturalmente contrario al cumplimiento de las leyes, es decir, es corrupto. Son macanas, es decir, no hay ningún país inherentemente o idiosincráticamente o corrupto, si uno lo piensa unos minutos, se da cuenta que es un disparate total. Entonces me parece que para eso sirve la historia, y lo que tenemos que estar convencidos es que la Argentina tiene todo, enumeró las condiciones Marcela, tiene absolutamente todo para ser un país como el que nos gustaría que sea. Muchas gracias, Gerardo. Marcela, ¿cómo se soluciona todo este problema, digamos, sin justicia? Bueno, claramente la justicia es fundamental, es uno de los 3 poderes del Estado. Nosotros tenemos que tener una justicia independiente, nosotros tenemos que tener una justicia que funcione, no que esté en cuarentena, y tenemos que tener jueces probos e idóneos. Para eso está el Consejo de la Magistratura, para elegir a los jueces a través de un concurso. Yo les recuerdo que durante el gobierno de Cambiemos se cubrieron 200 vacantes de jueces que estaban antes, durante la época del kirchnerismo. Los jueces, existe lo que se llama la ley de subrogancia, que es eso, que un juez que se murió o renunció y quedó vacante ese juzgado, por la ley de subrogancia, hasta que
se nombraba, se hacía un concurso y se cubría esa vacante, otro juez en funciones firmaba como subrogante en ese juzgado, es decir, un juez atendía 2 juzgados. Bueno, el kirchnerismo hizo un abuso del uso de esta ley de subrogancia y todos los juzgados que estaban vacantes los cubría con jueces amigos, que sabía cómo ya pensaban. Entonces, cuando fuimos gobierno desde Cambiemos, decidimos que había que cubrir las vacantes. Entonces se hicieron los concursos como corresponde, y se aprobaron en la Comisión de Acuerdos del Senado el pliego de 200 jueces. Había otra tanda de 150 pliegos para ser aprobados más o menos a partir de agosto, pero bueno, no, después de las PASO, el kirchnerismo decidió que no iba a aprobar ningún pliego, que no se iba a aprobar ningún pliego porque las elecciones las habíamos perdido, como si no se hubieran dado los pasos que la ley pretende, que es que el juez haga un examen, lo apruebe, y de los que aprueban se haga una terna con 3 jueces, de acuerdo a unas entrevistas que se tienen con los que aprobaron los exámenes. El Consejo de la Magistratura dice quiénes podrían integrar esa terna, el presidente de la Nación evalúa esa terna y decide qué pliego de esa terna manda al Senado para que se apruebe. Bueno, el kirchnerismo entendió que no, que como no nos había ido bien en las PASO, no iban a avanzar con esos pliegos. Una vergüenza, porque lo que nosotros tenemos que lograr es tener jueces de calidad, y es un reclamo que como sociedad tenemos que hacer, reclamar, porque un juez es algo muy fácil de nombrar, pero muy difícil de sacar. Entonces necesitamos, y tiene que estar el reclamo, cuando hacemos cacerolas, cuando hacemos marchas, cuando hacemos las redes, de más y mejor justicia. Sin justicia no hay república. Entonces es un reclamo. Obviamente no va a ser de un día para el otro, pero fíjense ustedes que durante el gobierno de Cambiemos, ya en los 2 primeros años pudimos nombrar 200 jueces. Hay que seguir y hay que poder nombrar más y mejores jueces para cubrir los cargos. Muchas gracias, Marcela. Y Carlos, ¿cuál es el lugar que le otorgan las grandes desigualdades sociales que se viven en nuestro país a la baja calidad de nuestra democracia? Bueno, ahí hay un punto que me parece muy importante de toda esta movida republicana, que creo que no se puede caer en un republicanismo abstracto. El gran tema del republicanismo en la historia argentina, si retomamos la historia argentina, es que siempre el sector que lucha por lo republicano, por el tema de los derechos y de la cuestión cívica, es caratulado como, bueno, un grupo de clase media un poco acomodado que ya no tiene la cuestión económica, no tiene una cuestión económica acuciante y se puede dar el lujo de luchar por la república, los derechos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no es un tema para un país donde hay un 40% de pobreza, donde la gente que está viviendo en la miseria, ¿qué se va a preocupar por la Constitución, la democracia? Lo que quiere es simplemente sobrevivir. Ahora, yo creo que estamos en un momento de la historia argentina donde se está demostrando empíricamente que el autoritarismo produce pobreza. De manera sistemática, que el autoritarismo es el que aumentó la desigualdad en la Argentina, y que el autoritarismo no es la fórmula de salida para los pobres, como muchas veces se vendió la idea, ¿no? Bueno, necesitamos un régimen populista porque hay muchos pobres y la gente vota esto y qué sé yo. A mí me parece que nosotros tenemos que explicar cómo el discurso republicano es el que va a producir la salida de la Argentina de la situación social y económica desastrosa en que nos llevaron los autoritarismos. ¿Por qué se produce la pobreza, la desigualdad y el desastre en la Argentina? ¿Por culpa del capitalismo global? El capitalismo global influye, evidentemente, los flujos financieros que entran y salen del país de manera inestable, pero ¿hablamos en serio cuando decimos que la Argentina está como está por culpa del capitalismo mundial? ¿O en realidad el problema de la Argentina es el problema de la captura del Estado por parte de un pequeño grupo de políticos, empresarios y sindicalistas prebendarios que se reparten entre sí la riqueza del país y que no permiten que haya leyes estables, instituciones estables que de esa forma permitan inversiones y de esa forma se permita el crecimiento? En realidad la falta de república produce pobreza.
porque hay una captura de la riqueza y hay una desigualdad esencial en el autoritarismo. Por lo tanto, yo creo que el discurso republicano hoy va mostrando con cada vez mayor claridad que está unido a la posibilidad de que haya crecimiento económico estable, que haya por lo tanto también desarrollo y que haya distribución. Si queremos hablar de un estado de bienestar, no hablemos de un liberalismo económico extremo, sino cómo logramos una mejor distribución con un estado de bienestar. Si no tenemos Estado con leyes imparciales, no tenemos justicia, no tenemos instituciones, tampoco va a poder haber estado de bienestar como para compensar las desigualdades que pudiera producir el mercado. O sea, no tenemos inversiones porque no tenemos estabilidad institucional, por lo tanto el lado liberal no funciona. Y tampoco tenemos distribución o estado de bienestar para compensar las desigualdades porque no tenemos Estado con funcionarios públicos y leyes que funcionen como para generar un estado de bienestar. Es decir, que el republicanismo es la única entrada para solucionar los dos problemas, la creación de riqueza y por lo tanto disminución de la pobreza y la mejora de la distribución. Me parece que tenemos que también conectar los dos discursos y darnos cuenta, y yo creo que lo están conectando los pequeños comerciantes fundidos hoy en todo el país, lo están conectando mucha gente pobre que se da cuenta que el populismo lo lleva a más miseria, lo está conectando la clase media que está pagando impuestos a un Estado que se fagocita los recursos del trabajo y del esfuerzo de años, lo están empezando a conectar la gente común. Y nosotros tenemos que empujar en esa dirección a través del pensamiento y la convicción, no a través de un adoctrinamiento, sino a través de que entendamos el problema y lo transmitamos con claridad. Hay algo que quiero aprovechar, porque una cosa es la opinión y otra cuando hay datos, y datos que son inequívocos, ilustrando lo que dice Carlos. El autoritarismo busca no tener contrapesos, el autoritarismo busca no tener una justicia independiente. No hay autoritarismo que no sea corrupto. Es decir, el poder corrompe, como dice el famoso dicho, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, el autoritarismo es corrupción. Y la corrupción es pobreza. Es decir, también la estadística es indiscutible a nivel mundial. En todos los países donde hay pobreza estructural, hay corrupción estructural, y en todos los países donde hay corrupción estructural, hay pobreza estructural. Es 1 a 1. Es decir, no hay país con corrupción estructural sin pobreza y viceversa. No es opinión, es dato. Bueno, muchas gracias. Gerardo, la siguiente pregunta es, ¿este avance del autoritarismo no está promovido por grupos relacionados con el terrorismo y narcos? No, yo creo que es muy compleja como pregunta, no sé si se refiere a la Argentina o a nivel mundial, pero me parece que los grupos delictivos, criminales, lo que buscan no es el autoritarismo, porque el autoritarismo de hecho puede ser un poder más fuerte y violento del gobierno y puede ponerlos en jaque. Lo que buscan especialmente los narcotraficantes, y eso es algo que se vivió y se vive en la Argentina, buscan estados capturados, porque el estado capturado es el estado dominado por una cúpula, como explicó Carlos, y entonces es mucho más fácil de llegar a un arreglo. Si yo tengo un estado autónomo, un estado lleno de agencias que tienen su propio peso, y pueden de alguna manera ser barrera a la justicia, lo mismo, ser barrera a mis acciones criminales, eso es mucho más difícil que si yo tengo un Estado capturado, disciplinado, colonizado políticamente. Lo único que tengo que hacer es arreglar con el de arriba, y el de arriba, que es un autoritario y tiene de rehén a todas las instituciones, arregla todo lo que yo necesito que arregle. Eso es lo que busca el narcotráfico y eso es lo que ha ido encontrando en la Argentina. Por eso la cuestión institucional es absolutamente, como dijo recién Carlos, central. Y está al origen del aumento del narcotráfico, está al origen de la pobreza estructural y está al origen de la mayoría de los males que nosotros padecemos. Y es una cuestión, y termino, es una cuestión de estructura, es un sistema
que se ha ido construyendo. No tiene que ver con la cultura de los argentinos, no tiene que ver con nuestra desgracia, no es la culpa de un partido, ni la culpa de otro, ni de un sector de la sociedad, es una estructura que hay que desarmar. Muchas gracias, Gerardo. Marcela, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes concretamente para mejorar la calidad de nuestra democracia? Bueno, lo primero es no resignarnos, es decir, no conformarnos, buscar siempre estar mejor, buscar siempre un estado de bienestar que nos involucre, que nos incluya a todos. Pero para graficarlos, les voy a contar una anécdota. En la antigua Grecia, ustedes saben que nace la democracia ya, y que democracia significa gobierno del pueblo, es decir, de los demos, donde estaban las distintas familias, los demos hacían el gobierno, entonces a veces por sorteo, algunas magistraturas eran por sorteo, bueno, pero toda la actividad política era en la polis, de ahí viene la palabra política, en la polis, en la ciudad. Había fuera de la ciudad, los que vivían fuera de la ciudad porque no les interesaba participar de las magistraturas, de las distintas, de la política de la ciudad, vivían en las afueras y se les llamaba idios a los que vivían afuera. Por decantación, a través de las generaciones, la palabra idios se transformó en idiota, es decir, aquel que no se interesa por nada es un idiota. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no ser idiotas. Tenemos que formarnos para poder tener opinión formada, para no decir cualquier cosa, porque a veces uno cuando está enojado dice cualquier cosa y confunde porque está diciendo algo que no está con una base. Entonces, formarnos, esto no quiere decir que tengas que hacer un máster, quiere decir que te formes, que te informes, que te comprometas, que te involucres, y desde el lugar que estés, como lo dijimos al principio, puedas modificar tu metro cuadrado. ¿Y cómo modifico yo mi metro cuadrado? ¿Qué tengo que hacer yo para modificar mi metro cuadrado? Por lo pronto, contagiar esperanza. Por lo pronto, pararme en tratar de buscar con el otro esas coincidencias en las que yo puedo tener diferencias, pero tengo que tener coincidencias. Entonces, empezar a buscar, a darme cuenta que no es contra el otro, es con el otro que vamos a salir adelante. Entonces yo tengo que empezar a construir consensos con el otro, con aquel que piensa distinto a mí, tengo que poder en mi metro cuadrado encontrar una coincidencia. Y a través de esa coincidencia empezar a pactar en las diferencias y hacerle ver cuál es mi postura y ver la de él. Pero tenemos que empezar primero a contagiar esperanza, a no bajar los brazos. Fundamental, primero, no bajar los brazos. Segundo, informarse. Y tercero, tratar de ver en qué me encuentro con el otro para poder seguir avanzando en este país que todos queremos, que soñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y le debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, cerramos la ronda, era la última pregunta, Abril, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a las conclusiones. Antes de las conclusiones quería agradecerle a Naiken del Instituto Hannah Arendt por todo su apoyo, el flyer, el Zoom, todo, hizo todo. Así que muchas gracias. Bueno, Agustín, ¿querés con las conclusiones? Perfecto, Josefina, muchas gracias. Bueno, primero felicitarlos a los tres expositores, la verdad que estuvo muy bueno hoy. Yo hice un recorrido siguiéndolos y pude extraer una conclusión por cada uno, la verdad que de los temas centrales que me parece que abordaron. Creo que en la parte que Marcela nos contó y reflexionó sobre estas preguntas que marcaba Josefina, hay un claro tema ahí con cómo se retroalimenta el autoritarismo de la visión de la antipolítica, ¿no? De esta búsqueda de eliminar al resto del tablero y pensar que por fuera de la política existe un subsanamiento de esos problemas que son parte de la misma política. Entonces creo que ahí hay una linda conclusión interesante para pensar entre todos y ver cómo desde nuestro lugar y nuestro alcance podemos ir transformando. Después, por el lado de Carlos, una que me pareció también central es esta concepción del proceso histórico, que de alguna manera nos obliga a situarnos, ¿no?, en el presente con cierta mirada hacia atrás y sobre todo hacia el futuro, sabiendo que si bien son momentos importantes y muchas veces transversales, ¿no?, que estamos en este caso concreto atravesando encima del contexto de una pandemia, pero que requieren este ejercicio de saber que es una lucha que continúa
por la búsqueda de la república y que todo el tiempo se sigue profundizando, y es ahí donde nos jugamos nosotros como ciudadanos y como parte de esta nación, ¿no? Y después, muy ligado a esto, me parece también, y también al primer punto, el punto de Gerardo respecto a la importancia de las instituciones y el problema de la captura del Estado. Acá me parece que Gerardo dan un pie muy fuerte respecto a la situación en Argentina, sin dudas, en algunos países de la región también, y bueno, como él mismo ha mencionado, a nivel internacional se reproduce. Este tema de que las instituciones estén capturadas, justo apareció una pregunta también vinculada a esto que se le hicieron a Carlos, tiene un impacto directo en la calidad de vida de todos nosotros, porque es básicamente la disponibilidad de los recursos en el fondo. En el medio se vulneran otros derechos y otros procesos del poder también, y tenemos un claro reflejo del comportamiento hoy en día. Creo que ahí es donde nosotros volvemos a retomar esos puntos que nos hacen parte, ¿no? Y se juega nuestra identificación, nuestra identidad como ciudadanos argentinos que buscan, digamos, un correcto desarrollo de estas instituciones y un consecuente desarrollo armónico de la sociedad, ¿no? Con una situación de pobreza hoy bastante estructural a la luz. Por mi parte, estos fueron los 3 puntos principales que identifiqué, y bueno, reitero de nuevo las felicitaciones, brillante el espacio. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, gracias a todos. Los esperamos el próximo café, que es el lunes 27 de julio a las 18 horas. Ya están confirmados, ya Marcela anunció que va a ser sobre el rol del ciudadano. Así que vamos a mandarles el flyer y vamos a mandarles el link. Y ya están confirmadas Luján Rey y Sandra Pita. Así que los esperamos. Gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Buenas tardes, muy lindo todo. Marcela, Carlos, Gerardo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, muy instructivo. Gracias. Gracias a los tres. Gracias. Estuvo muy bueno. Felicitaciones. Nos vemos el 27. Muy bien, Josefina, por la organización. Te salió todo muy bien. Gracias. ¿Me escuchás, José? Sí, muchas felicitaciones para Josefina. Muy lindo inicio. Y además de los participantes, ¿no? Que estuvieron muy bien. Gracias, Marcela, muy claro todo. La verdad que esperamos. Besos a todos los alumnos del instituto, que los estaba mirando. A Oscar, a Susana, a Marta Vila, Susana Holguín, a Guillermina. Besos a todos.